¿Qué son los actos de comercio? Un acto de comercio es la acción de poder negociar un intercambio de bienes o servicios con fines de lucro. Esta acción de carácter mercantil puede ser llevada o no por comerciantes, generando la circulación de riqueza o la especulación de la misma. En el acto de comercio existe un intercambio de servicios o bienes, es decir, son de naturaleza eminentemente comercial. Entre los actos de comercio más comunes podemos nombrar los siguientes: la compra de bienes muebles, las típicas operaciones bancarias como la apertura de cuentas o depósitos a plazo, la compra-venta de vehículos, alquileres de inmuebles, entre otros. Una de las características de los actos de comercio es el lucro, el cual es un término económico que consiste en la obtención de una utilidad o ganancia por medio de la especulación. Los principios que nos permiten determinar si es un acto o no de comercio. Tenemos primero mediación e interposición en el cambio de bienes o servicios. Por ejemplo, cuando un individuo comercia el producto, se convierte en un mediador mercantil entre la producción y la comercialización del artículo. Luego nos sigue la producción de bienes y servicios, la circulación de bienes, la especulación. ¿Qué es la especulación? Consiste en la obtención de una ganancia con base a las variaciones en los precios de compra y venta. La cadena productiva. Aquí tenemos el productor, mediador, vendedor. Todos ellos quieren un solo fin, que se refiere a la ganancia, un fin lucrativo. Elementos de relación en el acto de comercio. Hay tres elementos que determinan la mercantilidad de estos actos: el sujeto, el fin o el medio y el objeto. El sujeto es todo individuo que realiza el acto de comercio de manera habitual u ocasional. El fin o el lucro. Obtener ganancias. El objeto. En el acto de comercio es en sí producir consecuencias de derecho entre los comerciantes o cuando se realice una operación mercantil. Operaciones mercantiles. La actividad mercantil se define como todo acto u operación que implica el desarrollo continuo o habitual de una actividad de producción, intercambio de bienes o prestación de servicios que tengan un fin económico. Una operación mercantil es una actividad económica que la ley ha considerado como un acto de comercio. La economía y la sociedad se desarrollan mediante el ejercicio de actividades económicas, y ese ejercicio se hace mediante actos mercantiles, que hace fluir el comercio, la economía, los servicios, etc. Los actos de comercio no son solamente operacionales, sino obligaciones y contratos mercantiles. Es importante establecer leyes y normas que regulen estos actos o actividades bajo términos adecuados y eficientes, de acuerdo a legalidad y derecho. El Código de Comercio regula estos actos, plantea y establece cuáles son considerados actos de comercio, su clasificación y fines esenciales de estos. El articulado estipula quiénes se deben considerar como comerciantes y sus obligaciones. Ayuda a proteger los intereses de quienes realizan la actividad comercial, en apego a las leyes, y castiga a quien las viole. El artículo 2 dice que es un acto de comercio los siguientes puntos. Primero, comprar, arrendar o permutar un bien mueble con la intención de revenderlo, arrendarlo o permutarlo. Eso se considera un acto de comercio. Permutar es hacer un trueque, básicamente. Segundo, la compra, arrendamiento, permuta de la deuda pública u otros títulos de crédito. Tercero, la compraventa de establecimientos de comercio. Por ejemplo, si tú compras un restaurante. Y la compraventa de acciones de las cuotas de una sociedad mercantil. Cuarto, la comisión
y el mandato comercial. La comisión es un porcentaje de una transferencia que se gana un tercero por realizarla, y el mandato comercial es un contrato por el cual una de las partes se obliga a realizar un determinado acto de comercio. Quinto, las empresas de fábrica o construcción. Sexto, las empresas de manufactura, almacenes, bazares, tiendas, entre otros, y otros establecimientos semejantes. Quiero denotar que cuando se usa la expresión y otros establecimientos semejantes, lo que quiere decir es que en este punto, aunque no estén nombrados, todos los establecimientos que realicen actividades similares a los que sí se nombran también se consideran actos de comercio. El séptimo se refiere a las empresas que utilizan la fuerza de la naturaleza para el aprovechamiento industrial. Aquí también se utiliza otra expresión, tales como, y esto, igual que en el anterior, lo que dice es que las empresas que sean similares o que desarrollan actividades similares a las nombradas o al ejemplo nombrado también se consideran actos de comercio. Podemos nombrar a las hidroeléctricas, por ejemplo. Podemos nombrar a las termoeléctricas. Octavo, papelería y diseño, las empresas editoras, tipográficas, de librería, litográficas y fotográficas. Noveno, el transporte, ya sea de personas o cosas, ya sea por mar o tierra. Décimo, el depósito por causa de comercio, las empresas de provisiones o suministros, las agencias de negocios y las empresas de almonedas. Las almonedas son ventas de objetos de muebles de poco valor, de segunda mano, por ejemplo. 11º, las empresas de espectáculos públicos como los circos. 12º, los seguros terrestres, mutuo prima, contra las pérdidas sobre las vidas. 13º, lo concerniente a letras de cambio, incluso entre no comerciantes. Las remesas hechas en virtud de un contrato de cambio, lo concerniente a pagarés a la orden entre comerciantes únicamente, por actos de comercio de parte de quien suscribe el pagaré. 14º, las operaciones de banco y las de cambio. 15º, las operaciones de corretaje en materia mercantil. El corretaje es una acción que desarrolla una persona que busca conseguir como un acuerdo entre dos partes, y el corredor claramente se lleva una comisión. De la 17ª a la 23ª se refiere a como ya dijimos, se refiere a la actividad comercial naval y todo lo que eso implica. La construcción, la compra, la venta, la reventa y la permuta de naves, barcos, los objetos necesarios para la navegación, su producción, por ejemplo, las herramientas o combustible, las asociaciones relacionadas con el transporte marítimo, el propio transporte marítimo, los contratos concernientes al comercio naval, marítimo y a la navegación, las obligaciones en caso de avería, naufragio o salvamento, y también el contrato de personas y los contratos entre los comerciantes y sus factores o dependientes. Clasificación de los actos de comercio. Los actos de comercio se clasifican de acuerdo a la característica que obtengan de estos factores, que estén determinados en el artículo 2 del Código de Comercio, la cualidad de las partes intervinientes y la naturaleza del acto en sí mismo. Por eso encontramos actos de comercio objetivos, subjetivos y mixtos, pero también existe una especificación de acuerdo al número de partes que son obligadas durante el acto de comercio. Pueden ser unilaterales o bilaterales. Los actos de comercio objetivos son aquellos actos que siempre serán considerados como actos de comercio, independientemente de la persona que los ejecute. Los mismos son enumerados en 23 ordenales del artículo 2 del Código de Comercio venezolano y no tienen la necesidad de recurrir a otros elementos de juicio para poder determinarlos. A su vez, estos actos de comercio objetivos se dividen en absolutos y relativos. Los actos objetivos de comercio absolutos son aquellos cuya naturaleza comercial está implícita al acto mismo, es decir, su carácter mercantil es independiente del sujeto que lo realiza, del fin al que estén dirigidos y de la relación a la que estén subordinados. Los actos objetivos de comercio en sentido absoluto podemos encontrarlos en los siguientes ordenales del Código de Comercio.
en ordinal 3, 13, 14 y del ordinal 17 al 22, que como mencioné anteriormente mi compañero, describen la compra y venta de elementos concernientes a la navegación. Sin embargo, es importante destacar que estos actos enumerados de los ordinales 17 al 22 actualmente quedan excluidos, ya que están contemplados en la Ley de Comercio Marítimo desde su entrada en vigencia en el año 2006. Los actos objetivos de comercio relativos son actividades cuya comercialidad depende de su conexión económica con otro acto que aparece como principal o con otro acto que es ejecutado de una forma particular. Los mismos podemos encontrarlos en los demás ordinales que no fueron mencionados en los actos en sentido absoluto. Los actos de comercio subjetivos. La actividad comercial es tan amplia que puede escapar de las caracterizaciones contenidas en los actos objetivos de comercio. Por eso el sistema jurídico se vale del acto subjetivo para completar el proceso de delimitación en materia mercantil. Así, los actos de comercio subjetivos son aquellos a los cuales se refiere el artículo 3 del Código de Comercio. El mismo establece que son contratos y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes, siempre y cuando no resulten contrarios del acto de comercio, ni sean de una naturaleza distinta a la mercantil. Es decir, que la persona que ejecute el acto debe tener la cualidad de comerciante. Los actos de comercio mixtos. Los actos de comercio suelen ser objetivos o subjetivos, pero existe la posibilidad de poseer una naturaleza dual, es decir, civil y mercantil. A esto se le denomina acto de comercio mixto. Un ejemplo de ello está contemplado en el artículo 6 y son los seguros de vida. Es un acto de comercio para la empresa aseguradora, pero no para el asegurado, aunque sea comerciante, porque la vida no es un objeto de comercio. Actos de comercio bilaterales y unilaterales. Los actos de comercio objetivos y subjetivos, a su vez, pueden ser unilaterales o bilaterales. Esto debido a que los actos de comercio no son solamente operaciones mercantiles, también son obligaciones y contratos mercantiles. Así, unilateral hace referencia a cuando una sola parte del acto de comercio es obligada y bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Actividades excluidas del comercio. Hay actos que el Código de Comercio excluye del ámbito mercantil, aun cuando sean ejecutados por comerciantes. Estos podemos encontrarlos en el artículo 4 y en el artículo 5, donde el artículo 4 establece que no constituyen actos de comercio los simples trabajos manuales de los artesanos y obreros ejecutados individualmente, ya sea por cuenta propia o en servicio de algunas empresas o establecimientos enumerados en el artículo 2. Y el Código 5 establece que no son actos de comercio la compra de frutos, de mercancías u otros efectos para el uso del consumo del adquiriente o de su familia. Este principio está reiterado por el enunciado del artículo 1091 del mismo código, cuando dice que no pertenecen a la jurisdicción comercial las acciones contra los agricultores y criadores por la venta de frutos de sus cosechas y ganados, ni los intentos contra otros comerciantes para el pago de lo que hubieren comprado para su uso o consumo particular o para el de su familia.